Y sin más preámbulo, recibamos a alguien a quien amamos, honramos, respetamos, el apóstol Juan Balistreri, desde Córdoba, Argentina. Así es. Gracias. Buenas noches, hermanos. Muy bien. Gracias por estar. Saludo a los que no vinieron a la mañana. De paso le pregunto por qué no vinieron a la mañana. Disfruto mucho estar entre ustedes, porque sentimos que podemos relajarnos en lo que oíamos recién. Nos vamos conociendo a través del tiempo y el Espíritu va dando testimonio que no tenemos que estar todos los días demostrando, ni hablando, ni explicando lo que somos, ni para qué estamos, sino que invertimos el tiempo en explicar lo que debemos de explicar, que es el Evangelio. Así que es un placer. El poder del reino es el Evangelio mismo, parte 2. ¿Sí? Para los que estuvieron esta mañana. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. Usted no necesita contestarla, pero se la puede contestar a usted mismo. Si una persona no le paga a usted una deuda, dinero que le deben, ¿cómo usted sabe que está delante de alguien que no le puede pagar o que es un experto estafador? Muy bien. Bueno, la diferencia, si la vemos matemáticamente, es ninguna. Que alguien sea estafador y que alguien no le pague a su bolsillo no tiene ninguna diferencia, ¿verdad? O sea, matemáticamente el resultado de alguien que no le puede pagar a que alguien es un experto en estafar es el mismo. Lo que no es lo mismo es lo que sucedería si usted conociera la intimidad de estas personas. Si nosotros nos salimos del mundo de los resultados para entender el comportamiento de la vida humana, quizás usted quede sin el dinero en su bolsillo, pero su espíritu y la manera con la que usted va a conectarse con las personas por el resto de la vida puede ser diferente. Porque no es lo mismo el espíritu que deja un estafador a alguien que sencillamente no te pudo pagar. La violencia que experimenta el espíritu ante alguien que sabe que hizo todo para estafarlo, que todo estaba previsto de antemano, deja una sensación de violación espiritual. Mientras que por el otro lado, aunque usted no tenga el dinero que se le debe, por otro lado, usted hasta puede transformar ese sentimiento de deuda y convertirlo tal como me ha pasado a mí y quizá a alguno de ustedes, que aquello que podría haber sido una deuda, al final se volvió en un buen campo de siembra, todo se resolvió, pero todo tiene que ver por conocer las internas del corazón de las personas. Digo esto en función de ¿qué? De que si la iglesia como tal, como diseño divino, no produce en la tierra la razón puntual de su existencia, desde afuera están las dos opciones: o somos una estafa o somos personas buenas que no pudimos pagar, por decirlo de alguna manera. No pudimos cumplir con el compromiso asumido. Vuelvo a repetir un poquito lo de esta mañana y muy cortito, solo diciéndole de que como he vivido las internas de la iglesia, no solo en el espíritu, sino en las sillas, todos los años que yo tengo en mi vida, yo puedo certificar
de que la iglesia no es una estafa, que la iglesia está llena de personas honestas. Yo a veces cuando cuento esto, yo sé que algunos pueden creerlo, no, voy a creer que ustedes me van a creer, pero yo casi no conozco pastores estafadores. O a mí Dios me libró de todos, pero todos los años, imagínense, yo desde que dije hola en el planeta Tierra, he estado rodeado de creyentes y de pastores. Sí, he conocido a algunos, como le llamamos en Argentina, sabandija. ¿Saben la palabra esa? Bueno, espero que suene lo mismo. He conocido uno que otro que tiene sus cosas, pero la verdad tengo que serles así honesto con ustedes, incluyendo dentro de la iglesia. Algunas personas pues pueden resultar simpáticas, otras no. Soy el típico también que ha visto gente que viene a la iglesia y otros que se van de la iglesia. Para algunos usted es la octava maravilla del mundo, para otros usted no califica ni para escucharlo media hora. Pero además de esas particularidades, siempre a donde yo voy veo personas que desean, que quieren. Nunca he visto a un pastor que me haya invitado para a ver cómo dañamos a la iglesia. Ando buscando un fin de semana como para a ver cómo los turbo a todo esto acá. No, siempre él el ánimo. Ahora, la bondad, cuando no cumple cuando nuestras intenciones están escondidas detrás de lo sano, de las buenas intenciones, pero no cumplen propósito, suenan a estafa. Y a veces, de que alguien deje de ser tenga un estigma de estafador, para que uno le vuelva a dar una nueva oportunidad, hace falta explicar las razones por las cuales no cumplimos. Históricamente, como iglesia, la labor transformadora que nos fue encomendada por el Padre desde antes de la fundación del mundo. O sea, alguien debe de dar explicaciones. Una buena explicación es que vamos llegando a algunas conclusiones por su gracia y por su amor y por su revelación, de algunas cosas que es urgente que la iglesia sea notificada. Urge de que el cuerpo de Cristo, o sea, usted y yo, seamos notificados por lo que Dios está revelando, no a personas que son más importantes que usted o que yo. Entonces Dios ha escogido a alguna élite a la que le está revelando. No, sencillamente porque algunos hermanos llegan primero que otros. Pero si alguien llega primero que otro a un nivel de entendimiento de las cosas, ¿cómo yo sé que llegó ese nivel de entendimiento por Dios? Porque inmediatamente tiene el deseo de que todos lleguen a donde esa persona llegó. Esa es la evidencia. Por eso Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Él llegó primero, pero junto con Él fuimos sentados. Entonces, ¿cómo yo sé que algo que me está sucediendo a mí es de Dios? Porque siento en Dios no solo el sentir, sino que tengo las fuerzas, el deseo, la capacidad de explicar para que otros puedan llegar y no quedarnos como un grupo que, gracias a Dios, como se dijo recién, ¿no? En función al hermano, hacemos una enramada esperando que el congreso empiece allá en Morelos. No se trata de eso. O sea, acá no se trata de que qué bueno que Dios me bendijo en mi familia, qué bueno, tengo un testimonio para dar, Dios me sanó a mí. Claro, y los otros 100 que estaban en el hospital, que revienten, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, Dios lo hizo con mi vida, hermano. Eso muestra lo cortito que somos, lo pequeño que somos, lo angosto que somos, lo estrecho que somos. Porque cuando realmente tengo la revelación de que Dios ha hecho algo
en su vida, en mi vida, por gracia, yo puedo dar evidencia de eso cuando trabajaré para que toda mi generación. Mire, si hay algo que aburre en el Evangelio, es que se cumplan todas las palabras proféticas que te dieron a ti y que esto no le llegue a tus hijos. Es una sensación horrible. O sea, si usted es normal, debería de sentirse mal por las cosas lindas que solo le pasan a usted. Porque cuando es Dios, es todos. Y esto no es nuevo pacto, como dijimos esta mañana, porque está en de la hoja del Nuevo Testamento para acá. No, nuevo pacto no es la hoja del Nuevo Testamento para acá. Nuevo pacto es la nueva naturaleza de los hijos. El nuevo pacto no es algo para leer, sino que es una naturaleza para hacer crecer. ¿Cómo yo sé que yo estoy operando en el nuevo pacto? Porque quiero que aquello que me sucede a mí le suceda a todos. No es filosófica la evidencia. No es teológica la explicación del nuevo pacto. Por eso que la doctrina de los apóstoles dice que los primeros discípulos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Es bueno explicar esto por si alguien no lo sabe, porque yo sé que acá todos lo saben, pero por la duda vino uno así medio descolgado. Lo vamos a decir porque esto ayuda a que todos lo entendamos. La doctrina apostólica no era algo que se enseñaba. No es que los primeros discípulos se reunían y abrían una hoja que decía: esto es lo que nos dejaron los apóstoles. Los apóstoles no tenían un libro, no tenían una doctrina en una hoja escrita. La doctrina de los apóstoles era la dinámica que se vivía entre los discípulos. La doctrina de los apóstoles de Hechos 1 y 2 no era que se reunían a leer las cartas de Pablo, si todavía Pablo no se había ni convertido. La doctrina de los apóstoles no era la carta de Pedro, si Pedro no estaba en condiciones para esos tiempos ni de escribirle ni a la madre. De hecho, que Pablo nunca escribió las cartas pensando que algún día un loco lo iba a poner en una Biblia. Pablo le escribió la carta a unos hermanos y alguien lo metió en una Biblia, pero Pablo nunca escribió la Biblia. Nunca estaba en la mente de un apóstol que la doctrina de los apóstoles iba a ser un libro que íbamos a leer. La doctrina de los apóstoles era lo que producía la impartición de la presencia de ellos mismos en la vida del Espíritu. Por eso es que la doctrina de los apóstoles, ¿cuál era? Compartir el pan unos con otros. Vivir en armonía 40 días. ¿Sabe lo que es estar 40 días? 120 personas arriba de un techo. Era una locura. Eso lo único que lo pudo hacer fue la doctrina de los apóstoles. Una dinámica del espíritu, de paciencia, de templanza, de perdonarse, de aguantarse. Yo me imagino que los primeros 10 días en ese aposento alto debe haber sido la guerra de Bagdad elevada a la enésima potencia. Hasta que fueron entendiendo de que estaban esperando algo que no sabía que eran. Lo único que tenían era un comentario que había que esperar en Jerusalén y nada más. Cuando usted tiene esos dichos así soltados que parecían versículos soltados, usted no tiene a 100 personas metidas en una pieza allí o en una habitación 40 días sin saber para nada. Las esposas, los chicos, la familia. Imagínense la esposa de Pedro con el hermano de Juan y con el tío de los... ¡Uy, santo Dios! Entonces la doctrina de los apóstoles, y anótelo para que usted lo pueda investigar y ore al Señor para que se nos revele esto. La doctrina de los apóstoles era un estilo y dinámica de vida entre ellos, soportándoos unos a otros, orando los unos por los otros. Las cartas de Pablo describen cuál era la doctrina de los apóstoles. Los más fuertes ayuden a los más débiles. El que no tiene ayudaré al que no tiene, el que tiene al que no tiene. No era un sistema de filosofía comunista. Sácale a los pobres y dale a los ricos. Así le decían a uno, Hood Robin, porque le sacaba a los pobres y le daba a los ricos. No era Robin Hood, ¿se entendió el chiste, no?
Algunos políticos han estudiado en esa escuela. Me gustaría que usted comience a abrazar al que está a su lado y diga: la doctrina apostólica no comienza con una conferencia de apóstoles, sino por un espíritu y una dinámica de vida. Tenemos la doctrina de los apóstoles cuando podemos crecer en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz y en la unidad de la fe. Esa era la dinámica de los apóstoles. No era en qué creemos referente al culto, si ni culto había. ¿Qué creemos referente, no sé, al bautismo? No. Eso fueron cosas que se fueron agregando con el tiempo, pero la doctrina apostólica era el clima que se creaba cuando los 2 o 3 estaban reunidos en su nombre. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿qué? Estamos en esta dinámica de vida que a veces parece que nos reunimos y no pasa nada. Claro, las cosas que pasan cuando nos reunimos son las que creemos que pasan cuando nos reunimos. Si yo no creo que no pasa nada, no pasa nada. Si yo creo que va a pasar, va a pasar. La mujer dice: si yo toco su ropa, algo va a pasar. Tocó y algo pasó. Los demás todos tocaban y no pasó nada. Todo pasa por creer. Nuestra vida es el resultado de lo que creemos. Por eso dice: porque el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. El evangelio no puede ser algo que usted no cree. Y esta aparente estafa de una iglesia que no puede cancelar su compromiso hacia el mundo, una iglesia basada en los últimos 30 o 40 años en eslogans, que vamos a cambiar, estamos siempre haciendo gesto. Ahora empiezo. Ahora, en estos días, no. Esa iglesia necesita ahora, como decimos en Argentina, bajar un cambio de marcha, bajarse un poquito y comenzar a explicar, por lo menos entre nosotros, razones por las que creemos históricamente que este poder que tiene el reino basado en el evangelio no está produciendo los impactos de penetración de los sistemas del mundo como deberíamos. ¿Cuánto tiempo nos deberíamos de llevar? Esto tiene respuesta en lo de la mañana. Esto depende del cronos que usted maneje y administre. Porque Dios, si usted se muere, Dios no está apurado. Dios no tiene reloj. Dios le ha dado a usted un espacio de 100 años. Otros dicen 110, el apóstol Lucas, otros 120. No, a ver, lo que sea en años es demasiado rápido. Es nada. Y una de las cosas por las que nosotros no tenemos una revelación sobre la administración del tiempo es que le hemos dado poco valor al cuerpo. Pero por favor le pido, no estoy hablando del cuerpo en una mentalidad vana o humana. Estoy hablando del cuerpo desde los diseños de Dios. Cuando la Biblia dice que el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, está diciendo que tanto el espíritu como el alma y el cuerpo son de la misma importancia para Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico marca tu tiempo de gestión en la tierra. Usted no sería invitado si se muere mañana al Congreso de Morelos. No, lo estoy diciendo en serio. Ahí paso te voy a dar bien la fecha. De 18 al 21. Como decía uno en la iglesia cuando yo era chico: venga a la escuelita dominical el sábado a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque su capacidad de gestión en la tierra está metida en un cuerpo. Y nosotros tenemos que tener una revelación de Cristo en función del cuerpo.
Y cuando el Señor te dice que Él quiere sanarte de todas las enfermedades, no es para que nosotros fundamentemos una iglesia pentecostal que Cristo salva y sana y viene pronto. No, Dios no sana a los enfermos para que haya un eslogan, ni para que usted lo saque una web, ni tampoco los milagros físicos son para evangelizar al mundo. Los milagros físicos tienen que ver porque Dios está interesado en estirar nuestra vida y gestión en la tierra. La posibilidad de que Dios te use es que estés vivo. Solo déjeme caminar unos minutitos en esto, porque tampoco tiene que ver esto con el físico y con la apariencia física, ni con los extremos en los que el hombre cae. No, estoy hablando de la vida, del tiempo cronos. Tu cuerpo es el reloj que marca hasta cuándo tú le serás útil a Dios. Si tú te mueres, no sé toda la historia, la verdad que no tengo una teología, si te vienen a buscar, si usted se desinfla, si el alma pesa 30 gramos, la verdad que no me importa y no tengo tiempo para investigar eso. Lo que sé es que si usted se muere esta noche, mañana no viene. Entonces todo el mensaje que nos predicaron hoy, te doblan la banderita y chao. Te lloran 3 meses, te extrañan 3 años y pasas a ser una anécdota. ¡Qué bueno que era! O sea, no todos van a participar de la Biblia para que te recuerden 2000 años. Claro. Si Pablo no hubiese, si el sobrino de Pablo no hubiese puesto estos libros, sus cartas en la Biblia, ni nos hubiéramos enterado que vivió. Dígale que está a su lado, el cuerpo. El cuerpo es la señal de que Dios creó el tiempo. Y la Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es creación de Dios. Y una manera de reconciliarnos con lo creado es la administración del tiempo. Y dentro de la administración del tiempo, Dios está hablando a la iglesia. Y Dios se anticipó, porque cuando en los años 90, por lo menos hablo de Argentina, se nos predicó de prosperar económicamente, la mayoría de las personas, como siempre las generaciones, se corrompen en escuchar el versículo y no entender el cuadro. Cuando en los años 90 nos hacían ofrendar hasta lo que no teníamos, muchos entendían que prosperar era tener una empresa, la mente empresarial, tener dinero. ¿Para qué? Para que después esa plata solo se terminara en tu propio ombligo contando cómo Dios te prosperó. No, cuando Dios en los años 90 nos habló de prosperidad, nos hablaba de estos días, que se suponía que esta generación no iba a hacer culto los domingos, sino que esta generación iba a estar de lunes a viernes 8 horas por día para recibir la palabra de los apóstoles. Eso se esperaba en los años 90. Nunca Dios pensó que usaríamos el dinero de los años 90 para nuestro propio bien. Algunos hasta se corrompieron en su propio vómito de dinero. Algunos terminaron corrompiéndose en el propio vómito de su prosperidad. Algunos que fueron prósperos hoy ni siquiera están. Sus relojes Rolex, sus autos sembrados, terminaron en 4 ladrillos y una generación que no piensa en nada de las cosas que Dios quiere que pensemos. Otros que viajábamos por el mundo como yo, cuando todavía se pagaba los taxes en los aeropuertos, si se había que pagar 50, apenas en Argentina conseguíamos para pagar con $70 y viajábamos con $20, orando al Señor que alguien te dé una ofrenda. Pero sí creíamos, porque de esos $20 nos volvíamos sin un peso a casa, creyendo siempre que la prosperidad no venía ni para edificar los templos, ni para autopromoverse en la vida, sino que alguna vez tenemos que contar con el tiempo cronológico de la gente para que la palabra impartida no sea un asunto de conferencia, sino un asunto de todos los días. La doctrina apostólica no tiene sentido que se revele a medida que usted no esté dispuesto a vivir 8 días de la semana viviendo con la misma gente, viéndole la cara sin pelearse. Imagínense si nos vemos cada 7 días y encima hay gente peleada.
Dios jamás va a revelar la doctrina de los apóstoles porque ni siquiera nos está viendo la intención. No, porque hace 2 meses ahí me la crucé en la puerta una hermana y no me saludó. Con un espíritu así Dios no te va a revelar ni quién es Casiodoro de la Reina. No sirve, porque hay una generación que tiene que mostrar. Y quiero hablarte en esta hora un poquito sobre este asunto, si es que llego a tiempo, y si no mañana, y si no la próxima vez que nos veamos. Eso es un problema suyo y mío, que nos veamos. Es entender que sin el tiempo, el cuerpo, hay un menosprecio por el cuerpo humano en función de ser el reloj de la vida. Ve, por ejemplo, cuando usted dice el niño y los jóvenes son los futuros de la iglesia. Son mentiras eso, son mentiras. El futuro de la iglesia son todos los viejos que se van a morir de ahora en los próximos 10 años. Esos son el futuro. Porque cuando un viejo y una vieja se mueren arrepintiéndose de todas las malas determinaciones, afecta más el arrepentimiento de un viejo que los deseos de un joven. Claro, ¿por quién le dice eso a los ancianos? Nadie. ¿Sabe usted la cantidad de pastores y de líderes en Argentina que con 80 años se murieron sabiendo que eso de andar con el pelo largo, que esto, que aquello, un montón de doctrinas que inventaron ellos? Sabían que estaba mal, pero por viejos mal llevados. Hubieran dicho el último día de morirse: miren muchachos, esto no sirve. Esa gente se hubiese muerto dejando un legado y no renegando a los mismos jóvenes con las mismas estupideces que renegaron ellos por 30 años sin ver la transformación de las naciones, porque medían la cantidad de iglesias que habían plantado, pero no medían el grado de afectación y de penetración que se tiene en el mundo. Y lo que merece no es poner en tela de juicio lo que creemos, es el mundo en el que vivimos. No la otra iglesia que tenemos en la ciudad. No nos interesa si la otra iglesia tiene escuelas, si la otra iglesia tiene pastores, si la otra iglesia tiene 10.000 miembros. Nuestro patrón de medición no es ni otra iglesia, ni lo que Dios está haciendo en Pensacola, ni en Colorado Springs. Nuestra medida es cuánto está penetrando el mensaje del evangelio a la vida en la que nosotros estamos desarrollando. ¿Con qué usted mide el éxito? Discutiendo, ¿existe el éxito o no? Sí existe, y deje de discutirlo. El problema no está en el éxito, sino con qué se mide. Yo cuando era chico me medía con mi tía Pepa. La tía Pepa era mi tía. ¿Y qué? ¿Por qué se ríe usted? Era mi tía. Y yo me iba midiendo con ella, le iba dando, y cada vez que la veía la tía Pepa me paraba. Hasta que un día la pasé y no me sirvió más la tía Pepa. La pregunta es si con lo que usted se mide hoy, algún día usted lo va a superar. Entonces usted se está midiendo mal. Su medida, se nos dijo esta mañana, nuestra medida es el tamaño de Cristo que crece en nosotros y que por efecto colateral debe de afectar el mundo a donde nosotros estamos. Otra medida es vanidad de la mente. Usted fíjese, usted escucha que un pastor cayó en adulterio, fornicación y todo eso, se robó la plata, se fue con la secretaria. ¡Oh! Me voy de la iglesia. ¡Oh! Porque yo jamás le entregaría mi alma, que me la pastoree un pastor fornicario. Aleluya. Le voy a mostrar la estupidez humana. Usted cuando va al médico, usted le pregunta al médico si es casado con una sola mujer, si tiene hijos en sujeción, que gobierna bien su casa, que habla en lengua. Usted le pregunta al médico, y los hombres a los proctólogos, que eso ni siquiera, eso no te lee en la Biblia, sino que te meten el dedo, que usted no sabe si lo odia o lo ama. ¿Usted qué le pregunta? ¿Usted es un santo? La pregunta es, si usted no le entregaría su alma a un pastor fornicario, ¿por qué deja que un adúltero toque su cuerpo? ¿Sabe por qué? Porque para usted el cuerpo tiene menos valor que el alma. Ese es el problema. Ay, el alma. Pastorea mi alma. Y no me saqué foto haciendo así. Este flaco. Sácamelo o me vuelvo frío y no predico.
Acá no es que, ay, que ahora que se le dio por el alma, no, el problema es un problema nuestro. ¿Ves? Si usted me pregunta hoy, ¿para qué quiero un médico? Para que tengamos un hospital cristiano. No me interesa un hospital cristiano. Me interesa tener médicos que nos cuiden a nosotros. Que cuando tengas 80, 90 años y empiecen a aparecer algunos desperfectos mecánicos, si el médico, además de saber más que todos los médicos, cuando ya no tenga más solución, ore por mí y me sane y me haga vivir en la tierra todo lo que necesito vivir para terminar mi gestión. No me interesa tener médicos que alumbren con la medicina el mundo. Mire, ya estuvo Cristo, el médico de los médicos, alumbró el mundo y el mundo le dio la espalda. Lo que cambia el mundo es que los santos puedan formar a Cristo en sus vidas. Que me venga bien una escuela para hacer luz al barrio. No necesitamos ser luz al barrio. Tenemos que ser luz como en la iglesia, y que esa vida luego se manifieste. Yo estoy interesado en que los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros podamos vivir todos los años que nos fueron asignados. Que si por indisciplina no hemos cuidado el cuerpo, que venga una revelación a donde el espíritu, el alma y el cuerpo puedan ser tratados a un nivel de ¿qué? De revelación. No me interesa oír a un impío en nada, ni en el espíritu, ni me interesa oírlo ni en el cuerpo, ni me interesa oírlo ni en construcción. Ya no me interesa nada, porque los buenos y los malos son igualmente de malos. ¿Sabe una cosa? La gente buena y la gente mala son igualmente malas. Y yo le voy a decir algo a usted. La gente que más daño ha hecho en su vida son los que usted ha considerado buenos y le han hecho cosas malas. ¿Sabe por qué? Porque los buenos y los malos son fruto del mismo árbol. Es que un hermanito bueno es igual que el malo. Es buena gente mi vecino. Cuídese porque un día deja de ser bueno. Esto no se trata ni de bueno ni de malo, se trata de una naturaleza. No se trata de bondad. Y en estas cosas tenemos que salir a explicar al mundo. ¿Sabe cuál fue el problema? Que la iglesia ha estado llena de gente bondadosa y buena, pero a la hora de dar explicaciones del evangelio no ha sabido ser competente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La pregunta es, cuando los apóstoles hablaban del evangelio, por favor, no hace falta que responda, estoy haciéndole una pregunta al ámbito. ¿Qué era para los apóstoles el evangelio? ¿Qué era? ¿Qué era? Como hacemos nosotros en el siglo XXI, 21 siglos más tarde, con una mentalidad afectada por griego y por Roma, que se paraban en un púlpito, abrían la Biblia. No podían, no tenían Mateo 1, no tenían Marcos 4, no tenían los evangelios. Cuando los apóstoles decían, vamos a predicar el evangelio, lo que ellos predicaban, veo por el Espíritu que dista mucho, hay mucha distancia entre la predicación del evangelio que trastornaba las ciudades, al evangelio con el que nosotros queremos trastornar al mundo. Dista en dinámica, dista en verborragia, dista en el hablar, en los argumentos, dista con el siglo XXI muchísimo. Cómo hablaban de finanzas, cómo hacían para solventarse los apóstoles del primer siglo, qué era para ellos una ofrenda, qué era para ellos dar, qué era para ellos predicar el evangelio casa por casa. ¿Tenían ellos un ministerio evangelístico aparte de ser apóstoles, o lo habían reconciliado a todo en Cristo de verdad? ¿Qué era entonces? Para sacarnos alguna vez de arriba la bendita pregunta: ¿por qué ya no se viven los milagros de la iglesia primitiva? Esa palabra que hasta suena horrible. La digo y me suena horrible. Inventada por nosotros, como creando un nuevo mito, que la iglesia primitiva, así como una cosa misteriosa. Nada. ¿Sabe qué tenía la iglesia primitiva? Eran normales. No tenían gran siervo de Dios, no tenían gran hermanos, ni grandes padres, ni que gran hijos. No, eran normalitos, nada más. Habían entendido una dinámica de vida y estaban cercanos al acontecimiento más fundamental, a la cual se le llama el evangelio.
estaban históricamente cerca del acontecimiento más grande a lo cual ellos llamaban el Evangelio. A partir del minuto en el que Jesús permitió que los romanos lo apresaran hasta el día en que Cristo fue recibido en gloria y anunciado por los ángeles. A eso, lo que pasó en esos 40 y algo de días, más o menos 43 días, a eso le llamaban el Evangelio del poder de Dios. ¿Qué explicaban ellos? Cómo había sido tomado preso, cómo fue llevado a Roma, cómo murió en la cruz. Lo explicaban así y rápidamente. Pero la explicación no era según la película de la pasión de Cristo. Lo que ellos predicaban era la versión, como dijimos esta mañana, del Padre. ¿Qué vio el Padre cuando su Hijo? ¿Cuál es la versión de un padre? No de un religioso, no de un político, ni de un discípulo. Ningún discípulo, ni religioso, ni escritor puede tener la sensibilidad de sentir lo que siente un padre cuando está permitiendo por su soberana voluntad la muerte de su hijo. Y a ese sentimiento de esos 43 días, a eso se le llama el Evangelio de la gracia. No es algo, no es una deducción que yo hago de algo. Es la revelación, es ver la realidad desde el trono de Dios. Eso fue lo que llevó a Pablo a callarse 14 años para aparecer en la escena como un apóstol que colaboró con la iglesia, transformando literalmente, sin entrar en los rollos teológicos que nosotros tenemos. Pablo sujetaba las tinieblas en su apostolado. Pablo vino de la revelación del Evangelio como el misterio de Dios. Vino creyendo que las naciones obedecerían, según Romanos 1, que el Evangelio y el apostolado nos fue dado para la obediencia a las naciones. Pablo no tenía interés que la gente entendiera sus cartas. Pablo nunca oró diciendo: Señor, te pido, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido de que los hermanos en Éfeso entiendan mi carta. No, Pablo nunca oró para que la gente entendiera sus cartas. Como usted tampoco tiene que estar orando para que Dios le haga entender la Biblia. Pablo oraba para que le sean abiertos los ojos del Espíritu, para que ellos pudieran ver lo que él vio, no lo que él escribió. Que los hermanos en Éfeso pudieran operar en el mismo espíritu que lo llevó a Pablo a una dimensión a donde se resuelven todos los asuntos, que no es la Biblia, sino que es el Espíritu que habló y que algunos escribieron en la Biblia, pero no es el kit de la cuestión. Ahora, si usted tiene 180 años más para entender la Biblia, allá usted. Pero si usted va a vivir hasta los 100 así con... apúrese. O sea, no pierda el tiempo en cosas que no competen. Usted tiene 60 años, usted tiene que mañana traer la calculadora acá. 60 menos 90 son 1, son 30. Para no morirse de 100 años dando trabajo y molestando a toda la familia. Usted tiene que venir acá, tener toda su sepultura paga, dejar de pedir tonterías. Ay, cuando me muera, entiérreme allá en Mexicali. No, lo vamos enterrando, se nos dé la gana.
Más vale que dejen en algún lugar la plata para todo solucionadito, cosa que el último día no estén a usted hablándole como creyente mal llevado que anda pidiendo estupideces que nadie le va a conceder. Todito, está todo planificado. Entonces, y cuando me muera, que me quemen, que me tiren 200 metros mar. ¿Quién va a ser el tarado que se va a meter 200 metros al mar a tirarte a ti? Otro que no piensa como usted, que tiene todo el tiempo de la vida para ver qué va a hacer usted con su cuerpo. No, por favor, hágale la vida más fácil a la gente. Deje resuelto que es todo pagadito, los papeles donde todos sepan, documento ubicado en un lugar. No está dando vuelta a toda la casa para encontrar el documento. ¿Sabe por qué? Porque no hay tiempo. Que me hagan el servicio en la iglesia. ¿Para qué? Sí, porque piden cosas que después los pastores, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago con la familia? Libere su familia y me muero, chao, listo. Van, te lloran y te van a recordar por lo que quedas impartido. Las personas quedan más presentes cuando se mueren que cuando viven. Pero cuando su vida ha justificado una muerte digna. Mire, cuando yo enviudé tenía a mi hijo de 9 años, el más chico de los 5 que tenía. ¿Sabe una cosa? El más chico, y lo dije ahora la semana pasada en su casamiento, yo me volví a casar y yo con mi esposa ahora tengo una relación de ella sabe que yo puedo hablar de Alicia, de con quien yo estuve casado 25 años, tengo andar conflictos, ay, que yo hablo de ella, hablo delante de mis hijos, hablo de tu mamá, vemos fotos, hemos podido superar eso. Una cosa que yo dije en el casamiento de mi hijo es: la madre, aunque se fue de mi hijo Samuel cuando tenía 9 años, estuvo presente en él todos los días, porque las personas no se van porque se mueran. Si lo que dices cuando estás vivo es correspondiente a tu temporada, nunca te puedes ir porque quedas presente en la vida de las personas. ¿Se da cuenta que cuando a usted le van quedando 15, 20 años de vida, cuando usted tiene ya 60, 70 años, no se puede dar el lujo de estar hablando estupideces como cuando tenía 20? Y bueno, pues que ahora yo ya me quiero morir. ¡Morir nada! Tiene que levantarse a la mañana y decir: Señor, hoy ni se te ocurra. Y que si te mueres, que sea una decisión de Dios, no que usted la anda profetizando. Porque usted debe vivir y debe querer vivir, porque todas las tonterías que decimos afectan a otros. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted extienda la confesión de su vida? Se te van a alargar años de vida, y eso no es muchos años, sino que vas a vivir hasta el último día de tu vida hablando las palabras de Dios. Porque vivir 90 años para dar trabajo, no. Yo te estoy hablando, vive 33 pero cambia el mundo. Vete de esta tierra diciendo: consumado he terminado. La bendición no está en llegar a viejo, está en vivir hasta el último día confesando la palabra que Dios está hablando desde el cielo. Entonces necesitamos dar una explicación. ¿Cuál es el evangelio que la iglesia debe de recobrar? La explicación de lo que pasó cuando el Señor fue entregado. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, la noche que el Señor fue entregado. Ahí comenzó el evangelio. Lo más viejo que usted le escucha a Pablo que haya citado es la noche que el Señor fue entregado. Pablo no te va a citar nunca a la mujer sirofenicia, ni a Juan el Bautista. Eso para él era el pacto de abajo. No era ni malo ni bueno, era del de abajo. Y cuando usted ha estado arriba, usted no quiere nada de abajo. Así es. Estoy en contra. No me haga, porque yo no estoy en contra de nada. No me crea verso ni enemigo que no tengo. Esta es una realidad a la que la iglesia debe ser expuesta. La noche que el Señor fue entregado, y ahí comenzó el evangelio que Pablo predicaba, conforme a mi evangelio, que no era otro que el evangelio de Cristo. El evangelio de Pablo comienza la noche que fue entregado y termina con la consumación del evangelio, que es donde termina el evangelio. El evangelio no es el testimonio. Voy a predicarte el evangelio, te voy a decir lo que me pasó a mí. A nadie le interesa lo que le pasó a usted, nada más que nadie se anima a decirlo.
Está bueno que alguna vez dé un testimonio, pero que yo quiero todos los días que los testimonios. Pará, que eso no es el evangelio, eso es una nota de color, está hermosísimo. Ya grabarte un CD, ya grabar, hoy yo cuando era borracho, ya si yo me quiero ver, si yo quiero saber algo sobre un buen borracho, me voy a ver a uno, no lo quiero escuchar a usted. Nos congregamos acá, sale caro congregarse acá. ¿Sabe lo que salen estos aire acondicionados así? Para contar que usted era borracho. No, nosotros nos reunimos para saber del evangelio. ¿Qué pasó desde la noche que el Señor fue entregado hasta el día que Él resucitó? Son 43 días que nos va a llevar una eternidad a entender para tener un evangelio bajo fundamento. Juan le llevó años y siendo ya viejo, dijo, vimos su gloria, la gloria, le cayó la moneda. Como 40 años después le cayó a Juan la moneda de lo que ellos habían visto. Le llevó 40 años procesar haberlo visto resucitado. La certificación del nuevo nacimiento es haber tenido una experiencia con el resucitado. Persona que no ha tenido una experiencia con el Cristo resucitado vivirá defendiendo el de los 4 evangelios. Señor, te pido como la mujer que sufría flujo de sangre. Padre, como Bartimeo, al pobre Bartimeo, ¿qué no le hemos hecho hacer a Bartimeo? Inaugura templo, presenta chicos, lo casamos, hacemos ¿qué es lo que no hemos hecho con Bartimeo? Nosotros sabemos si Bartimeo era ciego o era, no sé. Pero esa es la incompetencia. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos, en la medida de que nuestros púlpitos, plataformas, reuniones en la familia, abra Mateo 4, ahí, o sea, mientras que las reuniones de familia no se vuelvan una dinámica apostólica. Che, ¿nos llevamos nosotros como casa apostólica o nos llevamos igual que los demás, nada más que disimulamos hermosos los domingos? Ahí entramos todos juntos. Claro, en una iglesia donde ha pululado el engaño, donde ha habido altos niveles de engaño a través de falsas doctrinas como la que practicábamos hasta hace muy poco tiempo atrás, un montón de enseñanzas distorsionadas que a la hora de ponerlo a solo no resistían ni la escritura. O sea, imagínense, si algo que yo creo no resiste ni siquiera la escritura, ni siquiera es digna de ser discutida, mucho menos la vida del Espíritu. Por eso que el Señor a la iglesia Apocalipsis, por cuanto eres tibio. Ahora, usted para saber qué significaba un tibio, usted tenía que saber qué significaba un tibio. Claro. Para un judío decirle tibio, en 2 minutos el tipo entendía qué le estaban diciendo. No tenía que ver con el agua fría mezclada con la caliente. No. No tenía que ver con un asunto de temperatura, una posición espiritual. Se le llamaba el lugar frío al atrio, se le llamaba el lugar tibio al lugar santo, y se le llamaba el lugar del fuego y de la presencia el lugar santísimo. Lo que le está diciendo, ojalá estuvieras en el atrio, te hubieras quedado afuera, porque muriendo de frío buscarías calor. Pero por cuanto eres tibio, que estás en la luz de tu propio autoentendimiento, te voy a vomitar de mi boca, porque yo no te metí en este templo, que es tu cuerpo, que es la iglesia. No te metí en este templo para que dentro de este templo pienses tú, sino para que tú pienses como yo pienso. Es decir, no pienses. Yo quiero la mente de Cristo. Para eso te tiene que dejar pensar como usted y entender por qué dice la Biblia: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, yo no existo, yo me voy. Todo. El problema del primer Adán es que pensó. Ese fue el problema de Eva, tipificado por Pablo en el Nuevo Testamento como la mente. Hay un progreso al que Dios nos quiere poner. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del poder destructor del reino? Conocimiento revelado de Dios en mi vida, que no es algo que tengo que buscarlo, sino que está en mí. Tiene más bien que ver con tomar un cepillo como los arqueólogos, y como se citó hoy en la palabra,
La palabra escrita en el corazón. Nosotros no somos personas buscando una escritura, somos personas limpiando la escritura que ya fue puesta en nosotros y que aquí fue enseñado, y no me olvido, hace 2 años atrás por el apóstol Basilio. Lo nuestro es más arqueológico, meter lo que hubo polvo y empezar a limpiar, porque las palabras ya fueron escritas en nuestro espíritu. No somos personas buscando un versículo, somos personas descubriendo una palabra que ya fue impresa en nosotros y que vino con nuestra naturaleza. No la tengo que buscar, está en mi naturaleza si he nacido de nuevo. Y cuando eso se comience a creer, los milagros de Dios van a suceder. Y ya están sucediendo, nada más que están sucediendo en la versión del siglo XXI. Ya es un milagro que estemos oyendo esto y todavía estemos vivos. Y que algunos de ustedes se atrevan a aplaudir. Dígale que está a su lado: el poder destructor del reino, dígaselo, colabore conmigo, es el evangelio. No estoy diciendo que esto es un dogma que yo estoy creando. Si alguien tiene una mejor posición, estoy lista a oírla. Pero el evangelio lo entiendo como tal, desde el proceso del Cristo que fue entregado, la cruz y su resurrección. El mensaje de la resurrección era el clímax del evangelio. Era el clímax. Y es la resurrección lo que justifica toda la escritura. Por favor, no lo tome como que algo no se dé por superado. Vamos a tratar de mantener nuestra mente, que tiene conocimiento, lo más bajo posible, y vamos a hacer que el espíritu, lo que Pablo le llamó la renovación de nuestro entendimiento, sea esto. Yo estoy renovando mi espíritu cuando estoy oyendo como si fuese la primera vez. Cuando yo ya estoy conectando, sí, ya de esto Dios me habló, es peligroso, por lo menos es peligroso. Hagamos de cuenta que si estamos acá oyendo es por lo menos un desierto te digo. Lo que produjo, bueno, vamos a terminar que limpien, porque ya no me distraigan un poquito, hermano. Después limpiamos. Anden tirando el agua ustedes ahí. Lo que produjo la gran conmoción, y yo voy a empezar a cerrarlo al tema porque si no nos vamos a ir. Lo que produjo esa gran conmoción llamada el evangelio fue la resurrección. No como un hecho visto en la tierra. La resurrección de Cristo no tenía nada que ver con la resurrección de Lázaro. Lázaro resucitó de una muerte que no fue la de Cristo. Son dos cosas diferentes. Para Lázaro fue un volver a la vida. Cristo no fue que volvió a la vida, Él resucitó, porque Él ya era la resurrección antes de morir. Ese es el principio del evangelio. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo dijo antes de morir. Cuando resucitó, comprobó que él había creído lo que había dicho. Lázaro se murió y todo el mundo se murió, y hasta Lázaro estaba muerto, y así muerto, y ahí se quedaba muerto. Lázaro y Cristo no tienen nada que ver. Cristo resucitó de la muerte de la que había muerto la humanidad, no una persona. El conocimiento de esa resurrección es la que genera poder. Por eso es que los romanos, con todo el poderío, quisieron ocultar la resurrección del Señor. Si usted me pregunta hoy, ¿cómo están operando las tinieblas en el mundo en contra del ser humano? Se lo voy a decir, y así rápido porque no hay tiempo, y agárrelo como pueda. Ocultando en los púlpitos el mensaje de la resurrección de Cristo. Si usted en su iglesia pasa 2 reuniones y usted no habló o no oyó, si usted con su esposa en las últimas 2 semanas no pasaron media hora hablando de la resurrección, tu matrimonio, tu familia y tu iglesia corren riesgo.
Porque lo que mantiene vivo un diseño de Dios es el espíritu de resurrección. Y entiendo como diseño de Dios el individuo, el matrimonio, la familia y la iglesia. Estas 4 instituciones solo pueden mantenerse en el diseño de Dios por el espíritu de la resurrección, que es la doctrina de Cristo, también conocida como el evangelio que no avergüenza. Todo está sustentado de esa fuerza de poder, el espíritu de la resurrección, que también lo conocemos como la plenitud del Espíritu y el Espíritu Santo operando en mí. ¿O no sabe que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo en términos del poder? Es la resurrección misma, el que resucitó a Cristo de entre los muertos y que nos ha dado a nosotros nueva vida. No es una filosofía que yo me tengo que saber versículos bíblicos, es un espíritu que opera en mí y que me va haciendo chocar con las escrituras a medida que voy creciendo en esa fe. Jesús se lo dijo a los judíos: ustedes toda la vida leyeron la Biblia, pero nunca me encontraron a mí, porque empezaron al revés, empezaron por la Biblia. Por eso Jesús, cada vez que tenía que traer una pequeña solución a controversias humanas, Él nunca citaba la Biblia como última palabra. Él salía de las grandes crisis diciendo, y ahí los mataba a todos, mas al principio no fue así. Y eso se llama la ley del principio. La ley del principio es la ley que se encuentra antes de que las cosas fueran creadas. Moisés les dio carta de divorcio, mas al principio no fue así. Ahora, si usted quiere vivir una Biblia según las Escrituras, está ok. Ahora, si usted quiere vivir una vida según los diseños de Dios, usted tendrá que operar en un nivel de operatividad mayor a lo que la Biblia dice, que no significa anular las Escrituras, significa operar en un espíritu que usted encontrará paz en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo no se va a contradecir. Lo que pasa es que usted tiene que saber, y yo, por dónde empezar. La mayoría de ustedes fueron salvos sin saber una pepa de la Biblia. ¿Por qué? Porque fue un acto de fe. Y sobre eso, no sé, quedan, no sé, 8 minutos. ¿Tiene un ratito más o qué? Sí. Claro, bueno, ahí quiero llegar. No, ¿quiere usted? Porque desde la resurrección de Cristo es que operan toda la doctrina de la iglesia. No es desde los apóstoles, sino desde la resurrección. Por eso tenemos que definir en los próximos años 7x24 con individuos metidos 24 horas escuchando la palabra, porque esto solo se entiende bajo intensidad. Es decir, Pablo tocaba algunos temas que hasta que no los decía todos, por más que la gente se durmiera, como Eutico, que se cayó, que se murió, hay cosas que no se pueden cortar porque no soportan. Un médico puede decir, mire, esta cirugía puede durar 2 horas, pero si pasan las 2 horas no se irá a su casa y volverá mañana, porque los asuntos de la vida tienen que extenderse hasta que se cierren. Y tengo que decirte algo: la espada de 2 filos que parte, que dice Hebreos 4, no es la palabra de Dios. La espada de 2 filos que parte todo es la palabra que sale desde la crucifixión de Cristo. La espada de 2 filos es la cruz de Cristo. No es la Biblia. Es lo que sale de la boca de aquel que habla la palabra del que resucitó. Nosotros queremos partir el alma, separar las cosas del alma, del espíritu, para que Dios haga una obra separando lo carnal con lo espiritual. No puede ser un estudio bíblico.
sino lo único que produce partimiento es el mensaje de la cruz, que no tiene nada que ver con la crucifixión romana, sino que tiene que ver con la perspectiva del Padre de lo que pasó desde que fue entregado hasta que resucitó. Ese es el mensaje de la cruz. Y eso tenemos que ser peritos, expertos en compartir eso. No hay tanto énfasis. ¿Cómo debe ser un matrimonio cristiano? ¿Cómo deberían de ser nuestros hijos? Adolescente para Cristo, los niños para el Señor. Sí, pero ¿explican qué? Pura pedagogía inventada por la mente humana. Nuestros hijos, si quieren sobrevivir en la fe en los próximos 20 años, tendrán que explicar la cruz. Tendrán que explicar la resurrección. Tendrán que explicar qué pasó en esas 6 horas en la cruz, pero no de manera filosófica ni bíblica, sino revelada. Pablo dijo: yo llevo en mi cuerpo las marcas. ¿Dónde estaban esas marcas? Hay que averiguar por qué eran las marcas que respetaban los demonios de Éfeso. No era el mapeo espiritual, ni era el aceite que se echaba, eran las marcas que estaban impresas. ¿Dónde se imprimen las marcas de la cruz? En el espíritu de aquel que cree. Que su hermano que está a su lado no la ve y se puede dormir como se durmieron gente escuchándolo a Pablo, pero que los demonios saben identificar. Las tinieblas identifican cuando un hombre ha pasado y una mujer ha pasado por la experiencia de la cruz. Huelen aunque no los nombre, porque son los espíritus buscándolos a ellos para mantenerse alejados, y no son ellos buscando a los espíritus para echarlos fuera. Acá la única amenaza que existe en el mundo es que la iglesia despierte a la luz de la revelación de Cristo. Esa es la única amenaza que tienen las tinieblas. No es ni la mujer sirofenicia, ni Cristo caminando por el agua, es el resucitado. Y no es el resucitado como un mensaje. Si a Jesús le hubiese interesado que los apóstoles predicaran un mensaje sobre la resurrección, le hubieran dicho: a partir de hoy, muchachos, violen estos 40 días que estuve con ustedes, o 10 días que estuve con ustedes. Bueno, escriban. Jesús nunca anduvo con un escritor al lado diciendo: a ver, sacame una foto. Ahí, ahora voy a orar por los enfermos. Ahora poneme en la web. No, porque el Señor sabe que nada de lo que va a hacer Dios viene por información externa. Todo viene por un proceso de algo que se produce en nuestro espíritu. ¿Por qué? Por su gracia. Una gracia que viene ¿de qué? De una desesperación por explicar, no de manera filosófica, sino contundente y por el Espíritu, de que por mi vida no entró un Cristo que acepté cuando levanté mi mano, sino de un Cristo que ya era la resurrección antes de resucitar. Por eso resucitó. No fue la resurrección porque resucitó. Resucitó porque era la resurrección. No dijo: bueno, ahora. No, porque resucitó. De eso es a lo que se refiere la palabra cuando se habla de Abraham en el Nuevo Testamento. Que habría que explicar algún día la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto, que hay una diferencia. Nuevo Testamento es una manera de escribir, el Nuevo Pacto es una naturaleza de algo. Son dos cosas que hay que diferenciar para que no entremos en confusión. Un testamento es algo escrito, el Nuevo Pacto es la naturaleza de cómo Dios conecta con el hombre. Eso nadie lo puede escribir. No se puede escribir, porque es la experiencia del Hijo con el Padre. ¿Por qué la resurrección era determinante? Porque todos los hombres del antiguo pacto, diga conmigo, los que estaban en la tierra, vamos, dígalo, los que estaban en la tierra. ¿Quiénes son los que estaban en la tierra? Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos que estaban en la tierra. Su fe estaba fundamentada en una muerte. Por eso que todos los tipos y formas terminaban con una muerte. El cordero con una muerte. Todo era muerte. ¿Cuántos enemigos se mataban
mataban, ese era el éxito del pueblo. Cuántos morían, ese era el éxito. Y murieron 23,000. Ese era el éxito del pecado. Y por causa de ese pecado murieron 30,000. O sea, todo está en el Antiguo Testamento, todo está sumado en muerte. Pero en el Nuevo Testamento, nuestra fe no está fundada en una muerte, sino que está fundada en una resurrección. La energía de mi fe es que Él resucitó. Y este es el mensaje de la cruz. Y a este mensaje es el que no se puede resistir nadie que ha sido elegido para salvación. Nadie. La gente puede resistir todo tipo de mensaje, pero no el mensaje de la cruz. Cualquier otro tipo de conversión se puede simular. No se puede simular cuando alguien se ha encontrado, por decirlo de alguna manera, con la revelación del espíritu de resurrección. Es por eso que tanto Pablo y Santiago se atreven a hablar de Abraham. Porque dice que las buenas nuevas ¿de qué? De este evangelio le fueron anunciadas ¿a quién? A Abraham. La pregunta es, ¿por qué le fueron? ¿Qué le fue anunciado a Abraham? La mujer sirofenicia. Abraham levanta la mano, recibe a Cristo, vamos que te bautizo. No, le fue impartido la esencia mismo del evangelio, porque Abraham ni siquiera es antiguo pacto. Abraham es intemporal a los pactos. Nada más que a ese hombre le fue anunciado el evangelio. ¿Y qué evidencia tenemos nosotros que a Abraham le fue anunciado el evangelio? ¿Cuál es la evidencia para saber si a mí me ha sido anunciado el evangelio? ¿Cuántos de ustedes quieren saber si nos ha sido anunciado el evangelio? A ver, levanten la mano. ¿A cuántos quisieran tener la certeza de saber que les fue anunciado el evangelio y no ninguna otra cosa? Lo que le llaman los apóstoles, no, la leche no adulterada. Vamos a ver. Algunos no levantaron la mano, no sé si es que están enojados, por la duda digo que no. Yo levanto la mano, yo me pongo como evidencia acá. Yo quiero saber si el evangelio, porque el evangelio que yo tenga impartido determina lo que yo voy a avanzar con el propósito eterno de Dios en la tierra. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cómo yo sé que el evangelio que se le fue predicado a Abraham? Por un solo hecho. Primero, porque le fue dada una promesa. Pablo explicándole a los Gálatas la promesa. Y dice que la fe, la fe de Dios, que la gracia de Dios, que la salvación es por fe. Esa es la base del evangelio. La salvación es por fe. Y después, como una cosa rara y menos mal que usa el mismo hombre, porque si no tendríamos una controversia, Santiago, que dice que también se es salvo por las obras. Y ahí ya tenemos un conflicto acá que se puede crear en nuestra generación, y creamos conflictos donde no hay conflicto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una persona que le ha sido anunciado el evangelio, y nosotros vamos a creer como oímos. Acá hay 400, 500, 800, pero no sé cuántas hay acá. Habrá 800 maneras diferentes de entender lo que se está diciendo. Entonces ve, usted comienza a leer las escrituras. ¿Por qué? Porque la justificación del hombre es un estado del espíritu en el hombre que da autoridad, poder para todos los asuntos de la vida.
Entonces, entender la justificación no es una materia de instituto bíblico, es un asunto de la vida. Los apóstoles gastaban la vida para ir a predicar un mensaje sobre la justificación. Gastaban la vida. No es que tomaban un avión, ¿no? ¿Cuántos sacrificios viajaste? No, eran meses. ¿Para qué? Para llegar a un lugar a hablar de la justificación. Sin embargo, con mensajes así que a usted y a mí nos suenan tan simples. ¿Por qué? Porque por generaciones no se ha profundizado en el asunto. Y yo sé que sabemos, y más esta iglesia que tiene expertos en justificación. Solamente estamos hablando y estamos usando la palabra para ver que no podemos caer en el eslogan. El poder destructor del reino está en el evangelio mismo. El evangelio basado en el conocimiento a perfección y sin dudas de lo que pasó cuando el Señor fue entregado hasta que resucitó, según lo cuenta el Padre a través de su Espíritu y no como lo cuenta la película de la Pasión de Cristo. Y de lo que sucedió en esos 43 días se desprende que le fue dado un anticipo a Abraham, y a Abraham se le contó por justicia, porque Abraham lo que tiene de maravilloso es que hizo toda una sombra de lo que el Padre había hecho en la eternidad. Perdóneme, pero si hubo un profeta en esta tierra, ese profeta se llamó Abraham. El tipo vio a Dios, vio los diseños, Dios le mostró planos. Entonces cuando Moisés aparece en la tierra, no aparece como un improvisado. El evangelio fue anunciado en la tierra antes que fuera dada la ley a Israel. Lo que pasa es que nunca nos hemos detenido a observar este asunto. ¿Los tengo acá un minuto más? Un poquito solamente, y mañana después continuamos. ¿Cuántos de ustedes sienten que necesitamos operar como iglesia en un nivel de poder y de manifestación mayor al que estamos operando? Podemos caer en el error de pasarnos noche entera pidiendo, baja el poder, y ese poder se va a dar por la naturaleza de la expresión, del entendimiento y de la revelación de su resurrección. Porque eso determina nuestra vida. Entonces para nosotros hay versículos así como que pasan de lado. Que el Señor cuando resucitó llevó cautiva la cautividad. Lindo, ¿no? Y hacemos el énfasis. Y dio dones a los hombres. Y constituyó a unos apóstoles. Los constituyó apóstoles. La palabra constituir es, tenía el derecho de nombrar apóstoles basado en qué? En que al resucitar llevó cautiva la cautividad. Es decir, la naturaleza de la legalidad de un apóstol está en haber tenido una revelación de la resurrección de Cristo, porque esa es la base de su constitución. Para nosotros es como versículos. Lamentablemente esos numeritos que fueron puestos hace 700 años atrás en la Biblia hicieron un daño tremendo para la mente simple. Porque Pablo no está hablando de apóstoles y de profetas como algo aislado. Está hablando de apóstoles y profetas basado en el acto legal de que Cristo llevó cautiva la cautividad. Que aquellos que murieron con una esperanza en la muerte resucitaron hacia una nueva dimensión y fueron llevados. Ahora, ¿a dónde? ¿A qué lugar de arriba? Fueron llevados al nuevo pacto. Claro. Fueron sacados del antiguo y fueron puestos en el nuevo. A eso se llama justificación. ¿Cautivo de quién estaban? Del espíritu de muerte. ¿Que está dónde? En algún lugar geográfico que tiene cadenas, y póngale el nombre que usted quiera: cadena, cárcel, preso, grillo, póngale lo que usted quiera. Usted use la articulación mental que mejor le calce, pero es un asunto espiritual que no puede ser explicado como lo quiere explicar el dogma humano. Fueron sacados de una, Dios los trataba a ellos de una manera,
pero después de la resurrección los empezó a tratar igual que a nosotros. Ellos pasaron de ser hombres de obras a pasar a ser personas de la gracia. Por lo tanto, usarlos a ellos para hablar de nosotros es casi una torpeza infantil. Abraham se sentaría con gran placer a escucharlo a usted. Daniel cambiaría todo de estar en la casa de un rey por sentarse en su casa a comer con usted. Lo único que la pregunta mía sería: ¿qué le vamos a contar a Daniel si estábamos predicando de él hasta ayer? Ellos se pasaron la vida diciendo: ¿y cuándo será esta gracia? ¿Y cuándo será esta gracia? Y el Espíritu le decía: para ustedes no. Así que su vida fue una profunda frustración de creer en algo, y eso los hizo aceptos a cuenta. Yo quiero decirles algo en el Espíritu y usted examínelo. Cuando la justificación que presenta Pablo, que es por la fe, y luego que Santiago las presenta como que la justificación también es por obra, no hay contradicción ahí. No hay un error ni bíblico ni literario. Hay una aplicación tremenda. Porque por una de las cosas que va a entrar el engaño va a ser solo entender por parte, y lo que Dios está mostrando por el Espíritu. Cuando nosotros hablamos de cosmovisión, la primer cosmovisión que tiene que haber es la de adentro nuestro. ¿Ve? Cuando hablamos de espiritual, mi cuerpo como una sola cosa, eso es cosmovisión. Entender la cosa desde un sentido más integral. Cuando la Biblia dice, cuando Pablo presenta que la justificación del hombre es por fe, está hablando del Abraham del capítulo 15, de Génesis capítulo 15. Está diciendo que Abraham fue justificado por fe. ¿Por qué? Porque le fue dada una promesa. Tendrás un hijo y tendrás descendencia. Cuando alguien cree a una promesa, lo que tiene es fe. Y la fe no pide una promesa, no pide obras, porque si no deja de ser una promesa. Te daré hijos. ¿Y sabe qué? Dios no le pidió nada. Le dijo: tendrás un hijo, me caes bien, y se terminó. Y dice que Abraham creyó. ¿Qué creyó? No, perdónenme, por favor, présteme los próximos 10 minutos, no se me vaya de acá. Pero no es que no se vaya así, de irse así. No se me vaya así, de así. Quédese acá. Cuando Dios lo llama a Abraham, Pablo está citando al Abraham de Génesis 15. Dios lo llama y le dice: me caíste bien y te doy un hijo y te daré descendencia. Y Abraham creyó. La pregunta es: ¿qué creyó Abraham? Creyó que tenía hijos y descendencia. Eso creyó. Y el Abraham que habla Santiago es el de Génesis 22. Cuando Dios le dice: ahora me vas a dar a tu hijo. Y Abraham, porque creyó, no dudó. Eso es creer. Creer es no dudar. Nunca, ni cuando lo creí y hasta que me muero. Por favor, acá estaba el plan de salvación. Abraham creyó y Dios no le pidió obra porque no tenía ninguna, pero ahora tenía un hijo
Y ahora Dios le estaba pidiendo obras. Porque ahora, por la fe, tuvo un hijo. Y ahora sí podía tener no una buena obra ni una mala obra, sino una obra de fe. Ni buena ni mala. ¿Y cuál era la obra de fe de Abraham? De que si Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, Isaac, y le iba a dar descendencia, su hijo, si moría, iba a resucitar. Esa era la fe de Abraham. Oh, ¿y cuál es nuestra fe? Que aquel que me salvó por fe, y que no me pidió nada, ni siquiera te pidió que levantara la mano, eso te lo pidió el predicador. Dios dice, me plació salvarte, lástima que te diste cuenta tarde, 50, 60 años, pero si te hubieras dado cuenta, desde antes que tú nacieras yo ya te había salvado. Nada más que usted tuvo que pasar por su bendita mala experiencia. Y ahora no en el mundo, eso es cuestión suya. Dios lo salvó hace 2000 años usted. Después usted anduvo ahí dando vueltas y para tener un testimonio que nadie quiere oír. A mí me emociona más que me hablen del Cristo resucitado que el testimonio de uno, que al final a veces me entero de pecados que ni siquiera sabía que existían. Una vez estuve en una iglesia esa de hace 20 años atrás, 30 años atrás, en una villa miseria, ahí en Córdoba. Villa miseria le llamamos nosotros a la gente así nada. Y se paró uno y dice, yo no quiero, porque el pastor era de eso que no podía predicar si no se paraban ni que nada testimonio. Tiene esa costumbre y güey, pero nadie tiene un testimonio acá, pero nadie tiene un testimonio acá. Ese espíritu que decir religioso y ofender a los religiosos es una exageración, porque no quiero ofender a los religiosos. Hasta que uno, bueno, ya al final se paró. Bueno, yo quiero gracias a Dios porque yo antes de conocer a Cristo andaba con todas las mujeres del barrio. Y si no, pregúntenle a la hermana, No es chiste. Es la dura realidad por la cual no explicamos al mundo que no somos una estafa. Eso es una estafa. Las hermanas empezaron. Imagínense lo edificada que se fue la hermana. Después yo nunca supe si estaba el marido ahí, pero fue así real. Irreal, no irreal, irreal. Dígale que está a su lado. La promesa demanda fe. Dios no le dijo te daré descendencia. Sí. No, te daré descendencia. Y creyó. Pero creyó tan bien que ahora estaba listo para la obra. Entonces le dice, bueno, ahora que tienes fe, ahora vas a darme a tu hijo. Lo que Dios te pide como obra nunca es algo que está fuera del espíritu de su resurrección. Entonces, ¿por qué las obras han sido un problema en la vida de la iglesia? No, yo quiero obrar para el Señor y confundimos si yo tengo que obrar para ser salvo. No, que Pablo está planteando cosas diferentes que Santiago. Pablo dice algo que es, lo tengo todo ahí, pero ya se hace tarde, no lo puedo hablar. Pablo plantea, señores, la promesa nunca te va a demandar una obra, es por fe, se recibe por gracia. El tema es que lo que produce la gracia es la certificación y perfección de tu fe. ¿Ve? Si Cristo moría, se cumplía la promesa de una muerte, pero la obra estaba en su resurrección. La evidencia del poder de Dios no estaba en que alguien muriera por tus pecados, sino que después de haber muerto, resucita. Esa es la explicación que conmueve a las naciones de la tierra.
Y a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que tenemos que ir a un encuentro, a un retiro, pasar tiempo juntos, porque esto no se puede hacer, esto que voy a hacer en este momento no se puede hacer. Terminar de predicar esto, porque esto recién empieza. ¿Por qué? Porque tuve que tirarlo creyendo que usted, en vez de irse con palabras sueltas, usted y yo, como lo hice hoy, yo me fui al hotel y lo único que hice fue certificar en mi espíritu, de hecho, que tengo todo allí para poder compartir, pero el tiempo no se da, es imprudente, hay factor tiempo. Esto es exactamente cuando decimos la importancia que aparezcan la generación Bernabé. ¿Quién es la generación Bernabé? Son esos tipos que financian la enseñanza de los apóstoles. Dice la Biblia que había un tipo que se llamaba José. José, el típico hermanito que le pusieron los papás un nombre. De la Biblia, digo, se llama como la Biblia, Es el único caso registrado en que los apóstoles cambian un nombre. De José lo llaman Bernabé. ¿Qué había hecho Bernabé? Había vendido una propiedad que tenía y la puso a los pies de los apóstoles. La pregunta, ¿para qué? Como dijo magistralmente el hermano. ¿Para qué? Para que aquellos que recién se habían convertido no se vuelvan a sus ciudades con un evangelio mediocre, entendido por versículos y agarrado de los pelos. Para eso ofrendaron. Yo estoy orando a Dios que Dios abra los ojos a los Bernabé, y yo quiero ser uno, y lo soy de muchas maneras, pero lo quiero ser de todas las maneras, porque dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, primero hoy hay una urgencia para apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, todos tenemos que ser sometidos a una revisión para presentarnos a Dios aprobados como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos. Usemos la palabra, de no tener que avergonzarnos de qué, del evangelio, del misma vergüenza que está hablando Pablo a los romanos. No tenemos de qué avergonzarnos. Para eso la única manera es pasar tiempo ministrando al Señor en primera línea, profetas y maestros, como era en Hechos de los Apóstoles, profetas y maestros, ministrar al Señor. La palabra ministrar significa interactuar, pasar, interactuar. Ministramos al Señor. La palabra ministro es interactuar. Un ministro del evangelio no es una cosa así que se para con un saco a predicar. Usted ministra cuando usted interactúa con alguien. Eso es un ministerio. Te pongo en el ministerio de educación para que interactúe con todos los que están en educación. Eso es la palabra. Ministrar al Señor es interactuar con Dios, para que de esa ministración surja luz y entendimiento, y discernir cuánta doctrina de demonios y de hombres ha pululado en nuestra mente, para que quede su palabra fresca y refinada en nuestro espíritu, porque esa es la fuente de nuestro poder. ¿Sabe qué se hace para que un motor funcione mejor? Se refina el combustible. Yo manejo auto desde los 9 años, me enseñó a manejar mi papá. Así que, y yo me acuerdo que antes la nafta venía de un color diferente, de un olor diferente, tenía una explosión diferente. Ahora cada vez está más refinada, porque la demanda de la compresión de los motores demanda una combustión diferente. Nada diferente a la fe. No es que estábamos mal y que todo lo que hicieron los otros estaba mal. No, Dios está refinando. Dios está trayendo mayor certeza. ¿Por qué? Porque los motores funcionan con otra tecnología. El ser humano viene más perverso. El ser humano viene con mente más perversa. No es lo mismo el borracho de hace 40 años atrás. Mire, hace 30 años atrás, de cada 10 borrachos había uno que le pegaba a la mujer. Estoy dando estadística de Argentina. Hoy, de cada 10 hombres que se emborrachan, 9 le pegan a las mujeres. Ese tipo, cuando viene al evangelio, la labor de transformación que hay que hacer es mucho mayor que aquel tipo. Usted dice, ¿pero qué? ¿No era misma la obra de la cruz? Sí, pero la incompetencia era más aceptable antes que ahora. Hoy no necesitamos el nuevo pacto porque es una nueva onda, es porque necesitamos una nueva tecnología, por la causa de la complejidad con la que la mente humana viene. ¿Y cómo se resuelve la complejidad del pecado? Con gracia que abunda. ¿Y cómo se abunda la gracia? Con un mayor entendimiento y conocimiento de Cristo.
y que lo podamos explicar. ¿Qué pasó en esas 6 horas de la cruz? Explicar no significa que si usted es médico, cada vez que viene un enfermo, usted le tiene que rendir una materia de las 70 materias que hizo en la universidad. No, el enfermo viene y se sienta 15, 20 minutos y son 15, 20 minutos donde usted no tiene que explicar las materias que estudió en la universidad, sino donde todo el conocimiento a usted se lo pagan por 15 minutos. En esos 15 minutos usted tiene que ser contundente, tiene que ser eficiente y tiene que producir una respuesta para que la persona se lleve una solución. En el Evangelio, hoy, excepcionalmente hoy, nos ponemos a hablar de temas puntuales porque estamos en este ámbito, pero nosotros no nos vamos a parar todos los domingos a hablar qué pasó desde la cruz. Yo si voy a echar fuera un demonio y yo te explico, Satanás, ahora porque Cristo en la cruz, viste que a veces cuando liberan a la gente le ponen a predicar a los demonios, porque Cristo en la cruz según Génesis y según Mateo, a nadie le importa qué dices, eso le sirve a usted nada más. Es poder y conocimiento contenido para liberarlo en 15 minutos y usted puede salvarle la vida a una persona en 15, en 5, en 7 minutos. Usted no necesita todos los domingos, creo yo, pararnos a predicar y que la cruz y que la resurrección. Ahora sí necesitamos operar en ese poder para que sea lo que digamos. Cállese la tormenta, levántese el muerto. Si obedezca, porque a lo que va a obedecer no es a lo que usted grita con su boca, sino a lo que usted ha creído. ¿Por qué la mano de Abraham fue frenada? Porque el espíritu de resurrección fue primero y él fue un tipo y figura del Padre. Ahora, usted me dice, hermano, yo soy salvo y tengo fe. Yo le digo, la felicito, yo tengo un tío que vive en Tamaulipas. ¿Qué tiene que ver? Si usted me dice que usted tiene fe, yo lo felicito. Si usted me dice que usted es una persona que tiene yo la felicito. Pero la única evidencia pública que usted tiene fe son las obras de la fe. Si yo no veo una obra de fe, yo no puedo certificar que usted tenga fe. Y como estamos hablando del poder destructor del reino, los filosofistas acá quedan siempre afuera. Porque si tengo fe para ser salvo, listo, hermano, nos vemos en la resurrección. Pero si vamos a manifestar el reino, no hay que hacer ni buenas ni malas obras. Hay que hacer obras por la fe, que no es un esfuerzo que usted tiene que hacer, sino que es el fruto de la fe. La fe que nace en el poder de la resurrección produce obras tangibles. Eso que tanto la gente le llama vida práctica. Vida práctica es, o por eso, a ver, hermano, a ver, ya termino. ¿Sabe lo que dice Hebreos 6? ¿Sabe qué dice Hebreos 6? Que uno de los fundamentos y rudimentos de la fe es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Sabe qué es obra muerta? Todas las obras que usted hizo cuando estaba muerto, sean buenas o sean malas. Vio que cuando la gente se convierte, ¿de qué se convierte? Señor, yo te pido perdón porque yo era fornicario. No, usted tiene que arrepentirse aún de las cosas buenas que hizo. Yo siempre a mí, mi mamá, obras muertas. Yo siempre honré a mi papá, obras muertas, porque el arrepentimiento de obras muertas no es que usted se arrepienta de la fornicación y del adulterio, sino de hasta lo bueno que era igualmente malo. Eso es rudimento de la fe. Así que esta noche podríamos vamos a pasar al altar y vamos a arrepentirnos, cosas que el Evangelio. ¿Sabe por qué a mucha gente no se le revela el Evangelio? Porque nunca se arrepintió de las buenas obras muertas. No, porque yo vine al Señor así. No, yo no era malo así, yo no. No, así a mí Dios no, como que no me sacó a mí, porque así como que tenemos un escalafón de la salvación. Como vio, como tenemos ese concepto antiguo testamentario que hasta lo dijo Jesús, ¿no? Que a muchos se le perdona, mucho. Lo que pasa es que ¿sabe lo que a usted también se le perdonó? Lo bueno que era estando muerto es inexplicable. Si usted le dice imagínese, todos nosotros nos hemos convertido por las malas obras del muerto, pero nos queda en el background las buenas obras. Es lo que yo siempre
Yo en el mundo era maestro, y ahora en la iglesia yo quiero ser maestro. Es una obra muerta. Que usted haya sido maestro, ¿esto qué tiene que ver el alambre de púa con la velocidad del chancho? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el que muere en Cristo muere a todo. Y una de las doctrinas que tienen que aparecer en la iglesia es enseñar a la gente a morir a lo bueno que usted era. Por eso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia: tú por mi ley eres perra. O sea, no es un juzgamiento moral, es un asunto de naturaleza. Muchos creyentes pasan 40 años de creyentes y algunos llegan al ministerio creyendo que las buenas obras del muerto pudieron pasar la cruz. Y ese ha sido el tropiezo. ¿Sabe qué es lo mejor? Que Pablo dijo: todo lo tuve por basura. Expliqué esto en algunos lugares y lo voy a decir rápido. ¿Sabe una cosa? La basura no es una mala palabra. La palabra basura no es una mala palabra. Yo cuando saco la basura de mi casa a la noche, yo la saco con profunda emoción. Yo la saco dando gracias a Dios. Yo hago eso, Yo abro la bolsa de basura y cuando veo la botella de leche, no voy a decir botella de vino porque acá nos gusta, botella de leche, el envase de pan, donde vino la pizza, es una maravilla. Un testimonio para dar es sacar basura. Usted fíjese el que viene, acá tienen delivery en moto que le traen la pizza a su casa. Bueno, imagínese el tipo que viene con la pizza y aparece ahí en su casa. Le traen una pizza en una caja de cartón, ¿sí o no? Si el tipo la traería en la mano sería horrible, usted no se la pide. Viene en una caja de cartón, llega a la mesa de su casa. ¿Usted qué hace con su cabeza? Usted saca la pizza, inmediatamente lo que transportó la pizza se convierte en basura. Pero hasta que trajo la pizza fue un instrumento de bendición. ¿Qué es basura? Aquello que cumple la función de traerte vida. Cuando trajo vida, lo que te trajo vida deja de ser y es basura. Pablo dice: fui hebreo, fui judío, me sé toda la Biblia. Cuando conocí a Cristo, que era lo que yo buscaba, todo lo demás fue basura y me quedé con la vida que se me fue impartida. Eso es. No es que ahora nos vamos a andar de ofendidos. ¿Sabe qué eran sus buenas obras antes de Cristo? Basura. Que le sirvió para que lo aplaude el vecino, que sirvió para que su mamá fuera feliz, pero todo eso fue crucificado, el bueno y el malo por el nuevo. Y permítame decirle que si todavía queda haciendo daño a algo en la iglesia, es la parte buena del malo. O sea, perdón, la parte buena del muerto. Y si no, vaya a un velorio y usted va a descubrir que el que se murió no era tan malo como usted pensó. ¿De qué hablan? Qué bueno que era. Eso es una obra de la carne. Por eso Pablo dice: yo no quiero que ningún Saulo viva en mí. Yo morí a lo bueno. Pablo no tenía un testimonio para contar, porque ahora todo lo tengo por basura para ser hallado, dice, en él. No quiero ser hallado en la historia, quiero ser hallado en él. Y ahí radicaba el poder destructor de Pablo, pero también el edificador, porque tiene dos filos. Por un lado destruye y por el otro lado construye. Eso va a operar y está operando dentro nuestro. Solamente tenemos que salir de nuestras caras de asombro, de nuestros temores religiosos. Tenemos que salir. A alguien le tiene que doler para que otros en el cuerpo sean sanos. Me parece, tengo la intuición de que Dios los eligió a ustedes en Chihuahua como nalga para sanar algún ojo por ahí que será beneficiado porque alguna parte del cuerpo permitió que le duela para que otros sean beneficiados.
Si eso no es el cuerpo, entonces, ¿qué es el cuerpo? Póngase de pie. Bueno, yo terminé. Hasta luego. Nos vemos mañana. Chao.